días y gracias. Siempre es interesante, al final, ¿no?, permitirnos en este mundo atropellado en el que vivimos, poder dedicar un rato a reflexionar juntas, pensar cosas que generalmente pensamos solas, más en comunidad, y que es una cuestión que todavía yo creo que nos sigue faltando, ¿no? Y que necesitamos como darles espacio para construir estas narrativas, y más aún narrativas que sean incluso autocríticas, darnos este espacio. Así que gracias a las organizadoras. Siento que no podía poder hacer mi presentación en catalán, ya lo siento, pero bueno, la idea también es un poco lo que planteaba también Gemma, ¿no? Intentar trasladar más que respuestas, preguntas, ¿no? Pues más cuestionamientos que verdades cerradas. Y en ese sentido, cuando me planteaban la idea de hablar de derechos culturales, que luego veremos que en realidad es una forma de uso que intento evitar, luego lo veremos. Yo apuesto más por hablar del derecho a participar en la vida cultural, porque no hay un derecho cultural, dos derechos culturales y tres derechos culturales, existe solo el derecho a participar en la vida cultural y a partir de ahí toda la diversidad que queramos transmitir. Y yo lo que planteo siempre es que la vivamos como una herramienta. Es una herramienta más, igual que lo es la educación y que son otras. No es la única herramienta, sino que es una más, pero que puede ser absolutamente transformadora. ¿Por qué? ¿Por qué los derechos culturales? Y esta pregunta, hasta hace unos días, yo la hubiera respondido de otro modo, pero hace poco nos pasó esto. Y a mí todavía esto me mantiene descolocada, lo admito. Llevo tantos años luchando porque alguien que tenga un mínimo de poder hable de derechos culturales, que cuando Pedro Sánchez asume su nueva legislatura y dice esto, pues no sé qué hacer. Porque una está tan acostumbrada a estar en la contra que no sabe qué hace con un viento a favor, ¿no? Más allá de esta broma, que además está siendo grabada, oye, enhorabuena, parece ser que tenemos viento a favor. Vale, ¿y ahora qué pasa? Pues que la verdad es que no estábamos preparadas para tenerlo. Admitámoslo, seamos autocríticas. ¿Tenemos tiempo para prepararnos? No lo sé, pero hagámoslo, ¿no? Entonces, bueno, esta es una de mis apuestas como responsables de instituciones culturales tan claves como los museos, que, seamos realistas, junto con las bibliotecas son las instituciones culturales todavía hoy en día para la mayoría de la población, pues apostemos efectivamente por qué es esto de los derechos culturales o el derecho a participar en la vida cultural. Mi deformación de historiadora siempre me va a generar que necesariamente creo que es importante saber de dónde venimos, por lo menos para prepararnos cuando tengamos que enfrentar situaciones en las que nos cuestionen el por qué tenemos que estar donde queremos llegar a estar, donde está Pedro Sánchez. Es verdad que nos hemos pasado, como decíamos, en la contra, en la reivindicación, en demostrar que existían los derechos culturales, que están incluso defendidos desde hace 75 años en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pero es verdad que la mayor parte de ese tiempo, y todavía hoy, y lo seguiremos haciendo, necesitamos estar en la clarificación. ¿Cuáles son los límites? ¿Dónde estamos? Porque claro, a la gente del mundo de la cultura, igual que otros mundos, nos gusta llegar y decir, es que nosotros lo permeamos todo, somos todo, pero desde el punto de vista de la construcción de normas y de la construcción de políticas públicas, que las necesitamos, pues necesitamos un poco más de rigurosidad. Así que sí, nos hemos pasado toda la vida clarificando y sí, nos la seguiremos pasando. Pero eso, a día de hoy, no es un impedimento realmente para trabajar desde la óptica de los derechos culturales. ¿Por qué es interesante trabajar desde la óptica de los derechos culturales? Más allá de la broma de por qué ahora Pedro Sánchez considera que están bien, es verdad que ya hace mucho tiempo que los estados lo tienen ratificado dentro de sus propias normas. Te lo admiten, existen, te lo aceptan. No tienes que pelear por algo que, bueno, convencerles de que esto tienen que trabajar en ellos. Han aceptado en normas y en tratados internacionales que van a trabajar por ello. Luego no lo hacen, pero lo han aceptado. Y otra de las cuestiones es que, efectivamente, lo veremos luego también, es importante también entender efectivamente que el derecho a participar en la vida cultural debe ser algo reconocido para todas las personas del territorio. Todas las personas. Algunas ven más vulnerado su derecho a participar en la vida cultural. Y efectivamente, esas serán las poblaciones minorizadas, pueblos indígenas, población gitana, otra serie de realidades, ¿sí? Los menores no acompañados. Pero el derecho a participar en la vida cultural sería para todos y luego debemos ver efectivamente quién los tiene más vulnerados. Esta sería la norma general, ¿no? La Declaración Universal de Derechos Humanos lo plantea así y el Pacto Internacional, que también mencionaba Gemma, lo plantea de este otro modo. Pero yo os invito a plantearlo así.
mirando esas palabras específicamente. ¿Qué quiero decir con esto? El derecho es una rama densa, difícil. Y es curioso cómo dentro de esto hemos conseguido que en la parte cultural utilicemos otras palabras. La Declaración Universal habla de tomar parte, no es los derechos culturales existen, existe el derecho a tomar parte, es una cuestión, es una actividad, es una acción, te invita a participar, te invita a accionar, no es la cultura existe, ya, la guardo, ya, no. Solo existe en la medida en que tú tomas parte, solo existe en la medida en que es una acción y a su vez, por supuesto, que sea libre. La libertad, un concepto tan utilizado y al final tan poco implementado, ¿no? Es una cuestión que también necesitaremos trabajar. ¿Qué es realmente libremente? ¿Gratuidad en los museos? ¿Eso es libremente? Bueno, estas son las cosas que es interesante plantearnos, ¿no? Y luego la cuestión de vida cultural, vida. Dentro de toda la Declaración Universal de Derechos Humanos, que sepáis que es la única vez que aparece la palabra vida. La única vez aparece ligada a cultura. Así que esto que también plantea Gemma tiene su interés, ¿vale? O sea, es la vida cultural, no es la cultura, de nuevo, no es una cuestión estática que debemos conservar, sino que es una vida. Luego dice otra cosa que es interesante, que es comunidad, que esto aparece más, pero no sabemos usarlo, y luego a mí me encanta que dice gozar. O sea, ahí lo dice tan claramente, ¿no? Y lo mismo sucede cuando el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que efectivamente aterriza esta declaración, vuelve a hablar de los mismos términos. Pero yo os invito, o sea, en vez de a centrarnos en lo farragoso del derecho, a centrarnos en estas palabras que ya evidencian qué son este marco, ¿no? Como digo, hemos tenido grandes debates, seguimos teniéndolo. El viernes pasado estuve en Ginebra debatiendo de nuevo sobre el alcance de los derechos culturales, en este caso en torno a conflictos, y seguiremos trabajando en su contenido, como se trabaja en otros derechos humanos, ¿no? Tenemos también los debates de quiénes son titulares de derecho, si somos las personas individuales o en comunidad. Mi lógica siempre es que ambas. Y efectivamente existen ahora mismo al menos sobre todo un mecanismo de Naciones Unidas, que es el de la Relatora Especial sobre los Derechos Culturales de Naciones Unidas, que cada año presenta un estudio, que algunos son mejores y otros peores, como sucede en 15 años de andadura, pero que hay algunos, por ejemplo, el de tema de género fue buenísimo, el de 2012, y yo creo que efectivamente están sentando un precedente, un camino valorado por Naciones Unidas, aprobado por Naciones Unidas, muy a menudo por la propia Asamblea General, que ya lo tenemos. Partamos de instrumentos que ya tenemos. Los derechos culturales, ¿para qué negarlo? Siguen siendo utilizados en una excusa para el relativismo cultural, todo vale. Y a menudo también confundimos cuestiones de tradición y derechos. Esto sería súper importante que lo abordáramos en temas, por ejemplo, de igualdad de género, que hoy no voy a poder abordar tampoco porque ya hay más compañeras que lo van a hacer. Pero como decíamos, es interesante plantearnos el derecho a participar en la vida cultural desde esa óptica, desde la participación y, dentro de esta reflexión autocrítica que queremos hacer esta mañana, plantearnos realmente cómo habilitamos la participación, por ejemplo, en nuestras instituciones culturales, ¿no? Ser partícipes, no meras receptoras, lo cual lleva tiempo. No es simplemente invitar a la gente al museo a que vengan. El otro día, por ejemplo, decíamos que después de un conflicto y destrucción del patrimonio, en cualquier tipo de conflicto, generalmente intentamos que la comunidad venga a los espacios culturales, venga al patrimonio, pero seguimos tratándoles como meros visitantes, como meros turistas, ¿no? No realmente como personas que pueden transformar ese patrimonio que ha sufrido un daño, por ejemplo, o una transformación durante ese conflicto. Y luego la cuestión del derecho a no participar, que esto también debería ser muy interesante y muy importante desde el punto de vista de la igualdad de género, que ya lo hablaríamos. Por tanto, el derecho a participar en la vida cultural conlleva alguna serie de dinámicas, participar, acceder, poder tener acceso no solo a lo que se puede considerar tu cultura, entre comillas, como si solo tuviéramos una, sino a las diversidades de expresiones y también la posibilidad de contribuir, de construir, de cambiar, de transformar, ¿no? O sea, de esa vida cultural que está en dinamismo. Una de las cosas interesantes, sobre todo para quienes venimos del mundo del patrimonio cultural, nos hemos sido formados en una mirada conservadora. Y esto es así, y tenemos que admitírnoslo, somos conservadores, nos podemos considerar progresistas, pero somos conservadores. Y a veces nos cuesta entender que nuestro rol no es tanto, y esta es la mirada de los derechos culturales o la mirada del enfoque en derechos aplicada al patrimonio de la cultura, nuestro rol no debería ser proteger el objeto en sí, sino proteger las condiciones que generan que una comunidad decida generar patrimonio y conservar ese patrimonio.
Obviamente eso a veces va a implicar proteger el objeto en sí, pero muy a menudo se nos olvida lo otro. Por proteger el objeto nos estamos olvidando de proteger las condiciones en que la comunidad aprende a empoderarse, a apropiarse y a seguir construyendo ese patrimonio. Uno de los ejemplos es que hablamos mucho de libertad de expresión, de libertad académica, son cuestiones que tenemos absolutamente integradas desde una mirada, ¿no?, de libertad, desde enfoque en derechos, si se quiere ver desde otro punto de vista, pero a menudo la libertad cultural sigue siendo cuestionada. Esto no, sé que en este foro no lo tengo que defender, pero en otros sí. O sea, seguimos teniendo, ¿no?, a titereiteros encarcelados, a raperos tal, y a otra serie de situaciones. En el País Vasco, por ejemplo, este enero, 12 años después de que ETA decidiera dejar de matar, por ejemplo, juntamos a 3 artistas y la propuesta se llamaba Derechos Humanos, Musa o Autocensura. Porque efectivamente tu protección como artista había implicado que a veces hablases, por ejemplo, de la violencia política que se ha producido en las últimas décadas en el País Vasco, pero a su vez te autocensurabas, ¿no?, por autoprotección y por responsabilidad hacia tu propia vida, a veces por implicaciones que puede haber de violencia de diferentes partes que se sucedían en el País Vasco. Entonces, la libertad cultural, que nos parece algo que existe, pues en realidad luego, cuando te paras a analizarla y a desentrañarla, te das cuenta pues que tan libres no hemos sido realmente. Otra de las cuestiones que necesitamos, y yo creo que aquí con la foto de Pedro Sánchez, pues igual conseguimos un avance. En el Estado español, algunas comunidades han empezado a apostar por esta mirada del traslado del derecho a participar en la vida cultural a nuestras normativas, pero la realidad es que seguimos contando con normas que son como mosaicos culturales en los que tú, por un lado, tienes la protección del patrimonio cultural inmaterial, por otro lado, la del móvil, por otro lado, la del inmueble, por otro lado, tienes una ley del cine, otra de... ¿no? Y hay poco una percepción más amplia que realmente se centre, por ejemplo, en la persona, en las comunidades, en los grupos más discriminados y en su acceso a la vida cultural, ¿vale? Entonces, es verdad que en algunos países de América Latina, creo que también ha habido como algunos intentos interesantes, que luego hay mucha distancia entre la norma y la implementación, y esto podríamos hablar de ello, pero creo que necesitamos también trabajar más en contar con legislaciones que sean menos mosaico y que sean más normativas que realmente nos permitan trabajar desde un enfoque en derechos. Por tanto, ¿qué nos queda? Yo creo que efectivamente cada vez estamos reconociendo más que, ¿no?, que esto existían los derechos civiles y políticos, los derechos económicos y sociales, y los culturales vamos llegando, ¿vale? Vamos llegando poco a poco, pero nos falta la transversalización. Cuando trabajamos en políticas públicas e instituciones culturales y te acercas a cualquier dirección de cualquier cuestión, la del cine, la del teatro, las artes escénicas, la de museos, la de tal, bueno, todas te van a mencionar de algún modo los derechos culturales, pero no hay una transversalización. O sea, tú haces un análisis de las subvenciones, ¿no?, otorgadas y tal, o sea, no hay esa mirada real desde un enfoque en derechos. Nos queda mucho camino, las cosas no se cambian de un día para otro, pero efectivamente nos falta la transversalización. Nos falta también una visibilización. Seguimos trabajando en los resquicios del sistema. La cultura sigue siendo lo que... ¿no? O sea, o estamos al inicio de los congresos o al final, como cierre y bonito, pero nos falta estar en medio, ¿no? Nos falta ser, bueno, el corpus del congreso. Y nos faltan las bases del enfoque en derechos. Al final, como sociedad, nos cuesta. Yo entiendo que, por ejemplo, para las que venís de ONGs especializadas en tema de cooperación al desarrollo, derechos humanos y tal, nos cuesta entender esto, pero para quienes estáis en museos, pues es que es difícil. O sea, trabajar todavía con determinados sectores, lo decía Gemma, es que no estamos capacitadas, no estamos formadas, no tenemos recursos y no se llega a todo, ¿no? Entonces, la base del enfoque en derechos en las instituciones culturales, pues bueno, pues todavía está difícil, pero en todas. O sea, yo, por ejemplo, este es uno de los ejemplos, UNESCO, ¿no? La gran UNESCO forma parte del sistema de Naciones Unidas, por tanto, forma parte del sistema que propuso y defiende los derechos humanos, pero luego a la hora, por ejemplo, de implementar sus propias convenciones en materia de protección del patrimonio, pues comete resbalones en materia de género, por ejemplo, en materia de pueblos indígenas. Tiene un montón de informes que demuestran que hay que trabajar más para realmente defender o garantizar los derechos de los pueblos indígenas cuando se protege un bien que
está en su territorio o vinculado. O sea, hay muchos temas en los que, pues al final, en la implementación perdemos la narrativa que tenemos en el preámbulo de nuestros propios documentos y speeches. ¿Por qué soy tan pesada con el enfoque basado en derechos? Bueno, pues obviamente habrá seguro, ¿no?, que he encontrado mi lugar en la vida y otra serie de factores, pero es que el enfoque en derechos es un marco ya aceptado por los estados. O sea, no tenemos que seguir peleándolo, ya está, es que ya lo han firmado, es que ya lo han aceptado, es que puedes ir y decir, mira, es que no. Porque nos da también una forma de dirimir lo que otros consideran crisis éticas. No es que yo opino que la mujer debe participar o no, no es una opinión ética, es que está aprobado. No es una cuestión de yo considero que el modelo de familia o tú consideras que el modelo de familia. No es un debate de crisis éticas, no es una crisis ética. La ética es otra cosa, que también la necesitamos en la vida, pero no es lo mismo que los derechos humanos, ¿no? Y es verdad que un enfoque en derechos nos permite hablar de la cultura desde un marco de justicia, en el sentido de que no es un lujo, no es eso que viene al final, no es que en los conflictos primero planteamos todo lo demás y si nos sobra tiempo, es posibilidad y recursos, igual hablamos de cultura, ¿no? O sea, sino que lo integra no tanto como un privilegio, la cultura no sería ya un privilegio, sino sería una cuestión de justicia, ¿no?, de base social. Y luego también esto que planteaba también un poco Gemma, hay una cuestión también que necesitamos y es que el enfoque de derechos nos recuerda también todo un proceso. Un proceso en el que existen responsabilidades, o sea, existen titulares de obligaciones, instituciones y personas con mayores responsabilidades para garantizar la vida cultural de otras. Todo el mundo tiene cierto rol en la protección de los derechos humanos y también en los derechos culturales, pero algunas personas estamos mayormente interpeladas, tenemos más poder para realmente poder hacer cosas. Por tanto, existen unas obligaciones y unas titulares de esas obligaciones, así como también existen unas personas titulares de derecho. Y nos integra también la mirada de la vulnerabilidad. Yo creo que en las instituciones culturales, sí, desde el ámbito, digamos, ético, emocional, somos personas sensibles a las vulnerabilidades, pero luego en nuestro trabajo de implementación no siempre conseguimos, cada vez más, pero venimos de un mundo que realmente no atendía. Por ejemplo, pueblo gitano. En todas las ciudades del Estado español hay personas de origen o personas gitanas. ¿Nuestros museos hablan de ellos? ¿No? ¿Os habéis parado a analizar, por ejemplo, cuántos de los bienes inscritos en cualquiera de las normas de patrimonio cultural de todo el Estado español mencionan al pueblo gitano? La idea también de trabajar desde un enfoque basado en derechos nos permite exigir a las instituciones públicas que no se trata solo, por ejemplo, de evitar, ¿no?, de respetar a la ciudadanía, sino que se trata también de proteger. Proteger, por ejemplo, sobre injerencia de otras personas que evitan que nosotras podamos desarrollar nuestro derecho a participar en la vida cultural. O, por ejemplo, algunos pueblos indígenas no podían entrar a determinados espacios culturales, ¿no?, en América Latina. Pues eso sería, hay que proteger a las comunidades específicas sobre la injerencia de terceros actores. Y luego, por supuesto, implica realizar. Dentro de las 3 obligaciones de los estados ante los derechos humanos, que son respetar, proteger y realizar, seamos realistas, efectivamente, dentro de la cultura necesitamos que se realice, que pongan en marcha sistemas, que posibiliten que la gente... La vida cultural la tienen las personas, no la tienen las instituciones. Esto está claro. Pero si las instituciones no habilitan, muchas veces las personas no podemos desarrollar esa vida cultural. Si no existen espacios abiertos, absolutamente abiertos, que cualquiera pueda venir y decir, ¿puedo utilizar este espacio para juntarme con mi grupo de música? ¿No? Y esto es importante. Tema de género, que no voy a entrar mucho en ello, como decíamos, porque ya va a haber otras ponencias a lo largo de esta mañana, pero que me parece fundamental y yo creo que además, teniendo en cuenta que ahora el museo tiene esta exposición, ¿no?, sobre el rol de las mujeres en la vida rural, que es fantástica, yo creo que es interesante efectivamente admitirnos que la cultura se sigue utilizando, no solo en el caso de las mujeres, para justificar todo tipo de impunidades, ¿no? O sea, bueno, pues esto es tradición y se fomentan situaciones de desigualdad que nos permean de un modo natural y orgánico. La utilización de la legitimación cultural se da
pero se da específicamente, muy claramente, hacia las mujeres. Y muy a menudo la inclusión de prácticas y rituales vinculados a tradiciones discriminatorias han sido cuestionados desde grupos feministas, con razón, porque muy a menudo la inclusión de determinadas prácticas no se ha hecho desde una mirada de enfoque basado en derechos que contemplara estas cuestiones. El reflejo, o sea, al final, nuestra cultura es reflejo de nuestra sociedad y, por ejemplo, el patrimonio que protegemos es reflejo de lo que valorizamos en nuestra sociedad. Si hacemos análisis, por ejemplo, que es uno de los campos que he analizado, pero podríamos hacerlo también en el Estado español, que he empezado a hacerlo. Por ejemplo, ¿cuántos bienes de la famosa lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO, que son casi 1.200, visibilizan la vida de mujeres? No necesitas más de 2 manos, probablemente. A su vez, ¿cuál es el rol que se le da a esas mujeres en esos espacios? ¿Por qué? ¿Es que los estados no quieren realmente visibilizar la vida de las mujeres? No, no es eso. Lo que pasa es que si nuestras normas patrimoniales siguen priorizando espacios públicos, espacios incontestables, espacios con una determinada estructura orgánica y material, las mujeres realizaban la historia o realizamos la historia en otros espacios. La realizamos en grietas, en huecos, en lugares donde no hay materialidad, donde no hay permanencia y donde no hay visibilidad. ¿Eso significa, por tanto, que entonces no se puede contar la historia de las mujeres? No, significa que hay que contarla de otro modo, ¿no? Y esto es un problema que tenemos. O sea, quiero decir, nuestras formas de protección, por ejemplo, al patrimonio, no nos están habilitando espacios específicos para visibilizar a las mujeres. Leyes de memoria. Estamos cada vez aprobando más leyes de memoria en nuestras comunidades autónomas, porque todavía tenemos trabajo que hacer en torno a memoria democrática, memoria histórica para otras personas. Pues de nuevo, ¿quiénes son las víctimas? Hombres. Las mujeres no eran víctimas. Lo que pasa es que al final en nuestras categorizaciones no permitimos realmente visibilizar esas grietas, ¿vale? Por tanto, existe una discriminación por género que se superpone además a otras discriminaciones, que esto no lo solemos ver tampoco. La fragilidad conceptual que hemos tenido en el marco del derecho a participar en la vida cultural se nos superpone con estas discriminaciones de género y con otras, se hace un totum revolutum y al final evitamos trabajar en ello. Las mujeres no siempre formamos parte de los grupos que identifican, documentan o diseñan las políticas del patrimonio y diréis, en esta sala somos el 95%. Sí, somos las técnicas de los museos. Pero no somos quienes hacemos las normas patrimoniales. Pero a su vez se considera, o sea, no estamos, pero a su vez se nos considera que como mujeres en realidad tenemos un rol de portadoras de significado clarísimo. Esto lo ven muy claro, por ejemplo, las mujeres indígenas, ¿no? Ellas deben seguir llevando el traje tradicional para que sus comunidades las acepten. Los hombres llevan vaqueros. ¿Por qué nosotras no podemos cambiar? Ellos sí pueden cambiar, ¿no? Esto es una realidad. En los desfiles tradicionales en el País Vasco, las mujeres siguen llevando, si quieren ir de mujer, pues una ropa más tradicional que la que llevan los hombres, ¿no? Somos, por tanto, significantes privilegiadas, mientras que en realidad no estamos, ¿no? Y uno de los ejemplos es el del cuentacuentos. ¿Quién ha contado toda su vida los cuentos en los pueblos? ¿Quién narra cuentos a las noches en el fuego? ¿Quién está en casa cocinando y contando, ¿no? O sea, pero luego, cuando se ha conseguido que la figura del cuentacuentos sea protegida bajo normativas internacionales, son cuando son los hombres. Vale, vamos a ir a por otra. La idea de la construcción de paz. Los derechos culturales nos cuesta entrar en las grandes normas internacionales, en los grandes acuerdos, en los grandes consensos internacionales. La Agenda 2030 es un ejemplo. ¿Existen ODS realmente vinculados a la cultura? No. ¿Existen ODS que siquiera mencionen los derechos culturales? No. Ni metas ni nada, ¿vale? Y esto es una realidad. ¿Qué tenemos que hacer? De nuevo, trabajar en las grietas. ¿Existen formas para trabajar dentro de la Agenda 2030 que habiliten que trabajemos desde perspectivas culturales? Todas. O sea, todos los ODS se pueden trabajar desde esa perspectiva. Pero hoy queríamos traer, ¿no? Porque me pidieron desde la organización y me parece efectivamente importante, el tema de cómo desde nuestros museos estamos trabajando también la cuestión de la paz. Y para trabajar la cuestión de la paz en nuestros museos, uno de los temas que yo siempre planteo es, pensemos qué es lo contrario a la paz. El 90% habréis pensado guerra, ¿vale? En este juego dicotómico en el que nos hemos criado en Occidente,
No podemos trabajar en ese taller que solemos hacer en donde trabajo ahora, pero bueno, que sepáis que en realidad el resultado final, después de un taller, ¿vale?, de reflexión participado y participativo, es que lo contrario a la paz son las violencias, en plural, ¿vale? La guerra es solo una forma extrema de violencia, pero cuando ya hay determinadas violencias, no vives en paz, ¿vale? Pero bueno, pues yo me gustaría que ahora, ¿no?, reflexionáramos un poco sobre cómo en nuestros museos abordamos las violencias. Y esto también nos llevaría mucho tema, ¿no? La primera meta de ese ODS 16, centrado en la justicia, los derechos humanos, bueno, no dice exactamente así, pero bueno, la justicia y la paz, es reducir significativamente todas las formas de violencia. Y yo creo que esto sería una apuesta, por ejemplo, desde un museo. Trabajar todas las formas de violencia o algunas de ellas, al menos desde nuestro museo, ¿no? Tenemos dificultades, por ejemplo, en los museos de historia para visibilizar las formas de violencia presente. Hablamos mucho de lo que sucedía y nos cuesta aprovechar eso, como decía en parte Gemma, ¿no? Utilizar la excusa del museo para hacer vida. Utilizar la excusa del museo de nuestras violencias pasadas para hablar de nuestras violencias presentes. No entregando cuestiones cerradas, sino proponiendo espacios de reflexión, espacios de vamos a hablarlo. O sea, existen estas violencias, vamos a hablarlas. Este es el espacio. Si este no es un espacio de seguridad, un museo, ¿dónde habla la gente de las violencias? Es que este es el problema, que no tenemos espacios, ¿no?, donde hablar las violencias. Así que, ¿por qué no en un museo? ¿Por qué no? Es un espacio de seguridad. O sea, y a la vez, y esto es una cosa que nos tenemos que narrar, seguimos, y no hay más que agarrar cualquier libro de historia de vuestras hijas o hijos o personas del entorno, del cole, seguimos narrando nuestra historia a través de periodos de guerra. Cuando en realidad los periodos de guerra son lo que menos ocupan dentro de la realidad. O sea, construimos más paz que guerra, pero seguimos narrando. Y en nuestros museos sucede lo mismo. Si nosotras narráramos nuestra vida desde la construcción de paz, el enfoque cambia. Nosotros estamos trabajando, por ejemplo, esto en el País Vasco. Durante 40 años de violencia y de motivación política por diferentes agentes, ¿solo ha existido la violencia? Pues no, resulta que hubo gente haciendo paz. Pero esto nos cuesta visibilizarlo, ¿vale? Entonces, es verdad que seguimos narrando en nuestros museos la violencia, no la paz. No digo que no haya que narrar la violencia, hay que narrarla, pero también desde mostrando que siempre hay posibilidades de construcción de paz. Los museos de memoria, da igual cuál sea este, pero ¿cuántos de vosotros habéis ido a museos de memoria y habéis aprendido de armas? Pero mi pregunta es, ¿y para qué queremos? O sea, a no ser que tenga una finalidad específica para, a través de eso, narrarte una cultura de paz, pero realmente conocer las posibilidades de alcance de no sé qué, es que no sé ni nombrarlas, pero metralleta, me da igual, tienen poco para mí de construcción de cultura de paz. Pero venimos de un mundo que, ¿no? Entonces, existe la glorificación de la guerra sin querer. A veces no, a veces se la queriendo, pero bueno, en la mayoría de casos, sinceramente, creo que es que no nos hemos planteado, ¿no? O sea, queriendo contar cómo era la vida durante la guerra, contamos cómo eran los combates y cómo era la vida en el frente. Pero no contamos la vida realmente. Violencias en nuestra sociedad. La violencia de género en los grandes museos, ¿no? Este es un tema que para algunas de vosotras os sonará más real, pero que sigue siendo... O sea, seguimos narrando, por ejemplo, la historia del arte desde violencias de género. Le sedujo, le enamoró, ¿no? Y ahí, bueno, como veis, el subtítulo, que no sé si se lee bien, pero es raptos, violaciones, humillaciones y toda clase de vejaciones hacia las mujeres están ampliamente representadas en cuadros, dibujos y esculturas, pero no lo abordamos así. Ya tenemos el material, tenemos la excusa para hablarlo, ¿no? Que es un poco, yo creo que en parte también lo que hace la exposición que tenéis aquí, ¿no? Aquella también me encanta. El Prado rectifica sus cartelas. María Tudor deja de ser la fea de turno. Es que es así como hablamos de nosotras mismas, es real, es así. Y nos cuesta, efectivamente, o sea, y esto, pues eso, una cuando va con una niña de 8 años, como ha pasado hace poco a X museos, ostras, es que es difícil explicar por qué narramos todavía lo que narramos desde algunas, ¿no? Y lo narramos desde la violencia, que es normal, que todas y todos hemos sido educados y somos parte de una sociedad violenta, que no siempre podemos abordar, no sabemos, no estamos capacitadas. Pero sería interesante, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos un museo que apostó por visibilizar la visión de niños y niñas que hayan sido víctimas de la violencia de género.
Un museo donde los niños, a través de sus pertenencias, hablan de cómo es la violencia. Existe incluso en los museos históricos la posibilidad de hablar de cómo ha ido cambiando el concepto de violencia infantil. Antes el castigo estaba permitido, hoy no tanto. La explotación laboral a la que se sometía la infancia. No sé, siempre hay excusas para hablar de violencias y para, a través de eso, también visibilizar nuestras sociedades actuales, ¿no? Esta es otra que me encanta, que no vamos a poder abordar mucho porque se me va de tiempo, pero nuestros propios sesgos, ¿no? O sea, aquí es, ¿conocéis esta polémica? Esta salió mucho en redes. Es una polémica de la gente que va a sitios de memoria donde ocurrieron graves vulneraciones de derechos humanos, muy a menudo vinculadas al Holocausto, pero no solo, y se hacen selfies más que parecen de catálogo de moda que de realidad, ¿no? Entonces hubo un artista que, para contestar esto, en vez de hacer, como utilizo yo, una ponencia muy larga, lo hizo muy simple y llegó mucho más lejos. Y es que puso detrás las fotos de lo que sería originalmente ese espacio, ¿no? Entonces, agarra a la persona turista, esto está en todas las redes, si os interesa, hay muchísimas y es interesante, y pone detrás los cadáveres, ¿no? del Holocausto o de lo que sea. Y efectivamente, la gente de nuestra generación nos parece horripilante, ¿no? Y abordamos que en los museos, cuando trabajamos la memoria, no podemos caer en estas cosas y tal, pero tenemos sesgos. ¿Esa foto qué os parece? Esa está bien, en el museo podemos vender postales. Pero es que en esas postales vienen lo mismo que la chica se estaba haciendo en el selfie. ¿Vale? Es un museo de memoria. Entonces también hay sesgos. O sea, al final aceptamos que estén en las postales porque les damos un mayor valor que al selfie, ¿vale? Pero tenemos estos sesgos también a la hora de narrar las violencias y yo no tengo respuestas cerradas. Solo sé que en los museos, cuando queremos abordar temas de violencia, especialmente de violencia muy reciente, tenemos dificultades. Y está bien admitírnoslo, tenemos problemas porque, igual que en las sociedades, tenemos problemas. ¿Quién habla en la comida de Navidad de violencia? No lo hacemos, pues tampoco lo hacemos en los museos. Entonces, esto es un tema que es importante. Otro de los temas, por ejemplo, es el tema de la aceptación de las evoluciones narrativas. El narrarnos, el cambiar la perspectiva es algo que nos cuesta, ¿no? Es como que si se decidió que un conflicto se había abordado de este modo, cuesta mucho cambiar la percepción, verlo desde otras miradas, o creemos que vamos a caer en la equidistancia o que vamos a caer en aceptar a victimarios como posibles creadores de narrativas. Estas son cuestiones dificultosas, difíciles, que no tenemos respuestas cerradas, pero que no abordarlas tampoco nos soluciona nada. Y la participación de personas víctimas de las violencias en nuestros museos es otro temazo, que no siempre les habilitamos los espacios. Los museos necesitan ir cambiando. Este, por ejemplo, es una fotografía de la ESMA, que es el centro clandestino de tortura y detención más grande de Buenos Aires, de Argentina, que de hecho ahora está muy cuestionado porque el nuevo gobierno plantea que no puede seguir adelante, pero en cambio han conseguido meterlo dentro de la lista del Patrimonio Mundial y eso ya les da como una protección internacional, pero bueno. Tenían un trabajo muy interesante con la participación de sobrevivientes, porque allí no se autoconsideran como víctimas, sino más como sobrevivientes, y se dieron cuenta al tiempo de que no habían metido la perspectiva de género y que había algunas cosas que estaban invisibilizadas, ¿no? O sea, ese trabajo también es importante. Es también importante aceptarnos que en los museos no tenemos respuestas cerradas, que necesitamos abordar diferentes perspectivas que existen, debatir, alcanzar consensos, salir de nuestras zonas de confort, que no es fácil, aceptar y mostrar la disidencia, la diversidad en los puntos de vista. Y luego, por ejemplo, tenemos en nuestros museos todavía situaciones, el tema de la descolonización de nuestras miradas es un temazo que no nos va a dar tiempo tampoco, pero que quería al menos mencionar. No es solo el Museo Británico, ¿vale? También tenemos en nuestros museos como pequeños escenarios donde tenemos una mirada colonizadora de nuestra historia y bueno, esto reconectado con lo de las personas me parecería un temazo a poder abordar, que sí, el Museo Británico también, pero no solo. Y por supuesto nuestros museos son espacios privilegiados para hablar de gobernanza y democracia. Así que, para cerrar, los derechos culturales, el derecho a participar en la vida cultural existe, no es un algo absoluto, pero sí es una base sólida. De aquí no me bajo. Tiene impactos diferenciados, ¿vale? Y esto es importante. En algunos puntos, yo como, por ejemplo, hablante de euskera, puedo haber visto mis derechos culturales no respetados, pero a su vez frente, yo qué sé, a una mujer migrante, tal, yo qué sé, ¿no? O sea, y hay que admitir que tiene impactos diferenciados y no es peor ni uno ni otro, sino que hay que abordar, por tanto, esas diferencias.
Las personas que generan culturas son defensoras de derechos humanos. Esto es un tema todavía que habrá que trabajarlo, pero muy a menudo nos cuesta entender que la libertad cultural y quienes la ejercen, que generalmente son artistas o gestores culturales, son también defensores de derechos humanos y como tal deben recibir las mismas protecciones que las personas que legítimamente defienden la Amazonía u otro tipo de situaciones de defensa de derechos humanos. Esto todavía no lo tenemos interiorizado y nos costará. Y yo creo que efectivamente plantearnos siempre la cultura como proceso, como vida, aceptarnos los cambios, las idas y vueltas, que es una de las dificultades, por tanto, del derecho a participar en la vida cultural, que cuando ya tenías todo consensuado y alcanzado, resulta que decides cambiar. Pero es verdad que, bueno, yo os quiero recordar que el derecho a participar en la vida cultural es una clave, es una base, es un enfoque y claramente es una invitación. Así que muchas gracias.